Y dice, Listo. Espérate, está configurando. buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño. A ver, chéquele, Pelos chéquele. en la solapa, esta sonrisa me delata. Chéquele, Labial en la chéquele. camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Ah, ya está. Déjame lo de compartir a la... Página de Isonomía. Oh, sí, 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 espérame. Escribir publicación, copiar enlace. Eh, a ver. Ahora sí. Listo, amigo. Si quieres. Excelente, continúele. Cualquier cosa me avisas. Gracias, mi rey. Vaya a lo suyo. Excelente, éxito, caballeros. Bye. Gracias, gracias. Muy bien, chicas, chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Denme un minutito, por favor, para ponernos aquí en orden con el tema de las páginas, si son tan amables. Y listo. A ver. Bueno, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Una noche rara, lluviosa. Acá en Cuernavaca ha estado bastante nublado en todo el día. Supongo que en gran parte del país por este asunto creo que hay una tormenta, algo por el estilo, ¿no? Entonces, bueno. No sé ustedes cómo estén, pero si me van contando, me parecería perfecto cómo andan, dónde se encuentran en este momento. Déjenme regresar al tema del video original para ver en dónde ando. Y listo, a ver. Ahora sí. A ver, creo que ya estamos. América Pacheco, andas por ahí. Cristina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Ana Rabiela. Muy buenas tardes. Yo no, son buenas noches, ¿verdad? Disculpen. Malditas drogas, prometo cambiar Hola Marisol, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Dice Naucalpan, muy bien, el gran Naucalpan, ¿no? Fíjate que tengo grandes recuerdos de Naucalpan, les he de contar, porque ahí estudié en el fabuloso CCH de Naucalpan, por cierto, y después estudié en la FES Acatlán, por lo tanto conozco bastante bien el barrio naucalpense, San Bartolo, el Molinito, bien, los Remedios, por supuesto, y bueno, por aquí habla Serena Zuquino. Buenas noches, Serena, ¿cómo estás? Viridiana, ¿cómo estás? Muy buenas noches, desde Azcapotzalco, si mal no recuerdo. Entonces, pues bueno. Bien, vamos a trabajar el día de hoy. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están en el tema climatológico? Alan Maya, ¿cómo estás, mi querido Alan? Muy buenas noches, qué gusto verte. Lucy, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Dice Jesus y yo con frío. Jesus, no crean que Jesus al que todos conocen, ¿no? Sino Jesus es su pareja. Entonces, qué bonito es eso del amor, ¿no? Mi buen Javi, el compa Javi, buenas noches, mi Javi, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Buenas noches. Ilse, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Maribel, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Y bueno, en lo que esto va, van poniendo ustedes más saludines, pues bueno, ¿les parece si vamos con los avisos parroquiales? Miren, el día de hoy vamos a trabajar este tema que se llama hombre proveedor, hombre emocional. Es bajo un documento que me encontré, que está en un libro que está bastante bonito, es evidentemente un libro electrónico, y el libro se llama, ahora les digo cómo se llama, déjenme lo bajo por aquí, se llama Libro Masculinidades y Políticas Públicas, y si me permiten, o si me escriben, o si yo les pediría que me escriban para ser más sencillo, a la página personal, bueno, ahí van a ver mi teléfono, o a la página de Isonomía. Como saben, estamos transmitiendo a partir de esta colaboración que tenemos con la Asociación Mexicana de Resiliencia e Isonomía. Gracias, como siempre, a todo el equipo de la AMERCE y bueno, a toda la banda de Isonomía que también, pues bueno, por ahí vamos construyendo también nuestro caminito en temas de derechos humanos y colaborando con los buenos cuates y amigas de Asociación Mexicana de Resiliencia. Y les comentaba, dice este tema, hombre proveedor, hombre emocional. Y les decía, tiene que ver con un artículo que está dentro de un libro que se llama Masculinidades y Políticas Públicas. Ahora les digo bien el artículo completo. Fíjense. Se llama Del hombre proveedor al hombre emocional, construyendo nuevos significados de la masculinidad entre varones mexicanos, de Juan Guillermo Figueroa y Josefina Franzoni. Ahora les doy muy bien la ficha completa de este asunto. Marisol dice, pues ya vendrás a darnos una charla sobre masculinidad en la policía de Naucalpan. ¿Cómo ves? Ojalá se pueda hacer algo. Me encanta la idea, Marisol. Creo que ya te vi que andas inscrita en el diplomado, entonces te agradeceré mucho. Por supuesto, sí, cuenta con ello, nos ponemos de acuerdo, porque además es un sector que me gusta mucho trabajar, ¿no? Porque es un sector muy
abandonado por el tema académico, muy abandonado, les exigimos de repente y de repente, bueno, también hay actitudes ahí, ¿no? Que no van con el tema institucional. Y pues bueno, hola Irma Gómez, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Y bueno, vamos al aviso parroquial. Les comentaba, todavía hoy, por ejemplo, iniciamos uno de los diplomados de la oferta académica que existe entre Isonomía y Amerce. Se inició el diplomado en tanatología, entonces todavía hay inscripciones para ello. Búsquenle ahí busquen en las páginas de información, en la página de Isonomía, de Amerce, o contáctense por favor con la queridísima América Pacheco, que ven también ahí en pantalla sobre el tema de tanatología, o que lo lleva a cabo nuestra gran especialista, la gran Lidia Gutiérrez, ¿no? Una mujer además muy, muy preparada en todo este asunto de la tanatología. Bueno, nuestra gran especialista. En este caso, nosotros en equipo estamos colaborando con este diplomado que se llama Derechos Humanos, Igualdad de Género y Masculinidad. Iniciamos el próximo día 29. Aviso, es totalmente en línea, como saben. Vamos a tener algunas sesiones, 8 sesiones vamos a tener a través de esta plataforma de 1 hora nada más, ¿no? Porque pues, evidentemente el tema así lo requiere. Y pues bueno, ¿cuál es el temario que vamos a abordar? Pues lo tienen ahí en pantalla. Dice Derechos Humanos, que sería el primer módulo. Arrancamos el 29, insisto, y bueno, después el segundo módulo dice perspectiva de género, que es algo sumamente interesante para analizar, por ejemplo, cuáles son las igualdades y diferencias que se viven en el día a día a partir de esta perspectiva, vaya, ¿no? Que es una herramienta sumamente interesante para identificar pues mencionaba estas desigualdades, ¿no? Por otro lado, tendremos este tercer módulo que es igualdad y diferencia, ¿no? Donde de repente parecería que en los derechos los hombres y las mujeres somos totalmente idénticos. Y en el tema del tratamiento, me parece que sí hay una referenciación sobre la diferencia. Entonces es muy interesante porque ahí vamos a abordar un texto, por ejemplo, de Ferraioli junto con Miguel Carbonell, que me parece que les va a venir perfecto, para entender cuáles son estas diferencias, cuáles son estas igualdades y diferencias a las que se refieren los autores. Vamos a dejar algunas dinámicas y vamos a dejar algunos ejercicios. Miren, por cierto, ahí anda la Gran América, ¿no? Poniendo el tema de las inscripciones. Mil gracias, mi querida América. Se rifa bastante chido en todo esto, ¿no? Y Pixie, ¿cómo estás, mi querida Pixie? Según yo, hasta Tlalnepantla andas ahora por allá. Te mando un gran saludo. Que todo salga muy bien con todas tus actividades. Antonio, ¿cómo estás, mi querido Antonio? Muy buenas noches. Espero que te vaya muy bien, o que estés muy bien y que te quedes un buen rato en la charla con nosotros. Y por último, en el módulo 4 abordaremos que es el estudio de la masculinidad, ¿no? Un acercamiento al concepto, hombres, sujetos genéricos, producción y reproducción de la masculinidad, sistema de dominación y, bueno, esto que le conocemos como cuidado. Hoy, esto del cuidado, curiosamente, lo vamos a abordar, insisto, a partir de este texto que les comentaba, ¿no? Fíjense, este texto se llama Del hombre proveedor al hombre emocional, construyendo nuevos significados de la masculinidad entre varones mexicanos, de Juan Guillermo Figueroa. De él ya les había comentado. Busquen, por favor, hola, José, ¿cómo estás? Mi querida Pixie, te mando un gran abrazo. Insisto, que todo salga muy bien, ¿no? Y les decía, busquen una conferencia que hay en la Ibero, donde Juan Guillermo habla sobre el tema de la masculinidad. Es muy, ¿cómo lo puedo decir? Además de que es un cuate conocedor, es muy divertido en su forma de llevar la charla, ¿no? ¿De qué va este asunto? Bueno, es un grupo de hombres, es un estudio que se hizo con 9 hombres, pero una de las características de estos 9 hombres es que son cuidadores, son adultos y son cuidadores. Entonces, les preguntaría, y aquí sí necesitaría mucha de su ayuda, fíjense. Una de las primeras preguntas que tengo, y si me ayudan ahí con algunas respuestas que les quiero poner, o que me ayuden a poner en los comentarios. Una, ¿los hombres cuidan? Es decir, nosotros como hombres cuidamos. Segunda pregunta, ¿los hombres adultos en nuestras familias cuidan? Es decir, nuestros padres, en el caso, nuestros abuelos llegaron a cuidar. Y los más jóvenes cuidan, es decir, en nuestras familias, personas a lo mejor de 23, 24, 25 años, un poco quizá más adolescentes, a lo mejor 30, 35 años, estas personas muy jóvenes, ¿no? ¿Cómo llegan a cuidar? Siguiente pregunta, ¿a quiénes cuidan? Siguiente, ¿por qué cuidan? Y por último, ¿a quién cuidan? Insisto, me gustaría mucho saber cómo lo observan ustedes al interior de su círculo social, de sus propias familias, porque insisto, es como muy interesante. Ahora les voy a presentar una gráfica del Instituto Nacional de las Mujeres sobre el tema del cuidado.
Si bien la dinámica social el día de hoy ha empujado a muchos caballeros a ser partícipes de las labores domésticas, incluidas el tema del cuidado, ojo, no es derivación necesaria la parte doméstica o al revés, ¿no? No es necesariamente una derivación, el cuidado desde la perspectiva doméstica, en teoría van muy encaminados, pero lo interesante es esto, ¿no? O sea, este estudio, insisto, se empieza a preguntar si los hombres cuidamos, si los hombres adultos en nuestras familias han cuidado y qué tipos de cuidado llevaban a cabo, a quiénes cuidan, por ejemplo, los más jóvenes comentábamos y demás, ¿no? Entonces, bueno, iré leyendo ahí sus respuestas y ustedes me van ayudando con este asunto, ¿no? Ahora, lo interesante del tema del cuidado es esta perspectiva, fíjense, ¿no? Dice aquí esta gráfica de un estudio que se hizo sobre el tema de los cuidados al interior de los hogares mexicanos. Este estudio se llevó a cabo en el año 2012 y bueno, fíjense en esta gráfica porque es muy interesante los porcentajes y creo que aquí nos vamos a ir dando cuenta también de cómo ha cambiado la dinámica, pero sigue prevaleciendo un porcentaje muy importante en el tema de quién cuida desde el aspecto, digamos, genérico, ¿no? Dice aquí, distribución porcentual de las personas de áreas urbanas residentes del hogar que realizaron actividades de cuidado por sexo del cuidador según tipo de persona que requiere cuidado. Dice Alma, ideas tradicionales de generación en generación. Hoy en día las mujeres también pueden cuidar y generar seguridad para su familia. Así es, Alma. Creo que no me di a entender. Ahorita te cuento cómo ve el asunto y si yo me equivoqué, me cuentas, por favor. Dice Antonio, los hombres cuidan, pero en una función de ayudar. Y creo que no es de una ayuda, sino de las tareas, sino que las tareas sean equitativas entre todos. Me parece muy bien, Antonio, me parece muy bien lo que tú observas, porque esto es como en los procesos de socialización que los hombres tenemos, regularmente el tema del cuidado no nos llega, no nos acontece. Es más hacia las mujeres. Hola, Belén, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida, mil gracias. Y entonces, fíjense, por ejemplo, aquí en la gráfica que les estoy presentando, porque observen entonces donde dice en el cuidado total. En la parte naranja está representada por hombres. Leo nuevamente lo que dice la gráfica desde el inicio. Dice, reproducción porcentual de las personas de áreas urbanas residentes del lugar que realizaron actividades de cuidado por sexo del cuidador, según tipo de persona que requiere cuidado. Entonces, estamos identificando dos variables. Una, ¿quién cuida? Hombre o mujer, y a quién cuidan, ¿sale? Entonces, fíjense, dice aquí, cuidado total, 26.9. Los hombres, al menos en esta gráfica, ¿no? Aparece que cuidaron al 26.9 de las personas indicadas. Sin embargo, las mujeres dicen que el 73.1%, es decir, hay una apabullante todavía estadística sobre el escenario del cuidado. Dice Cristina, los hombres de antes, abuelos, padres, no cuidaban, no era su función. Así es, Cris. Y justo, gracias, justo una de las características que observan estos autores es esa. En el estudio que se hace de estos hombres, ¿no? En diferentes ciudades, en Ciudad de México, por cierto, aquí en Morelos, ¿no? En Cuernavaca hicieron y comentaban, ¿no? Cómo se ha ido transformando, en teoría, la participación de los hombres en función de los cuidados. Pero parece que no es por decisión personal, sino por acontecimientos que han llevado a cabo o que han vertido en su vida y que de repente los invitan o los obligan a participar de estas actividades. No tanto por convencimiento y mucho menos por un tema educativo en algún momento dado. Voy a la siguiente, fíjense, porque es muy interesante cómo lo van observando estas personas, ¿no? En esta investigación que les comentaba, son hombres adultos, todos estos son hombres adultos, son hombres cuidadores de sus hijas o hijos, y en un caso de una persona, es decir, una persona adulta que cuida a su padre. ¿Cuáles son las circunstancias que obligaron a estas personas al cuidado de sus hijos e hijas? Y en el caso del padre, bueno, entre otras, la separación, es decir, personas que no tenían a lo mejor un vínculo legal, pero hubo una separación. Por otro lado, el tema del divorcio, donde, bueno, se asemeja, ¿no? Al tema de la separación. Y por otro lado, el tema de la viudez, cuando la pareja, pues bueno, fallece, pues, ¿no? Y esta persona, este hombre, sobre todo, se encuentra con las facultades y todavía con una persona bajo su cuidado, ¿vale? Entonces, bueno, este es el escenario en donde se va a llevar a cabo este estudio. Ahora, las dimensiones que van a enfrentar o con las que se van a encontrar estos hombres en investigación son estos 4 puntos, estas 4 dimensiones. Una, que son las que vamos a abordar y se abordan en todo el estudio. Dice, confrontación con el mandato de proveedor.
Y me regreso aquí al proceso de socialización que les comentaba. En el proceso de socialización y de la educación que llevamos a cabo, hombres y mujeres, ¿no? En nuestro país, ¿no? O de las personas en nuestro país, en esta sociedad mexicana, está basada sobre todo en temas genéricos y evidentemente determinada, el género determinado a partir de la genitalidad, del sexo, pues, de nacimiento. Y a partir de ahí, entonces, se cree y se espera ciertas conductas que están relacionadas sobre todo con hombres con la fortaleza, ¿no? Con la proveeduría, con con mostrar el músculo, llamémoslo así, y del otro lado con las mujeres, con el cuidado, con el tema del sentimentalismo, con el tema emocional, en el caso de los hombres más con el tema de la racionalidad. Y esto no está tan sencillo como de desmontar. Lo que observan, insisto, estos autores que hacen el estudio es que gran parte, ¿no? de estas personas que cuidan el día de hoy o de estos hombres que participan de este estudio fueron, digamos, invitados por la propia vida, ¿no? Y por las propias circunstancias de vida a cuidar. Entonces, fíjense, por ejemplo, en la segunda dimensión dice cambio de valores y significado de la masculinidad. Y aquí es muy interesante porque dicen los autores, y es un punto de arranque sumamente importante. No es lo mismo una persona que haya nacido antes, y lo ponen así tal cual, antes de 1955, es decir, sería en este caso quizá para gran parte de nosotros, ¿no? Si tenemos la fortuna de que viva el abuelo, ¿no? Y ese abuelo sería el padre, evidentemente, de nuestro padre, ¿no? O en algunos casos, ¿no? Podría ser bueno, vaya, el abuelo, el padre y la siguiente generación serían más o menos con las que estaríamos conviviendo el día de hoy. Y entonces, no es lo mismo, no es la misma masculinidad que se vivía de 1955 hacia lo previo, de 1955 hacia adelante y de los años 70, sobre todo, de los años 60 y 70, ¿no? Más fuerte en los años 70 hasta el día de hoy, por supuesto. Y tienen un punto de arranque también muy importante a partir de los años 90, ¿no? Digamos que ponen el ojo ahí en unas dinámicas sumamente importantes para entender por qué el día de hoy, por ejemplo, algunos de los hombres nos comportamos de manera diferente. Sin embargo, todavía con rasgos particulares, ¿no? De esta masculinidad hegemónica que nos ha venido persiguiendo y que le hemos venido dando al proceso de socialización desde muchos, muchos años, ¿no? Por otro lado, en otra dimensión encuentran la paternidad como un espacio emocional. Estos hombres, ¿no? Que fueron investigados o que son parte del estudio, encuentran la paternidad como un espacio emocional. Es decir, parecería que si en su vida cotidiana no llevaron a cabo este ejercicio emocional y que la construcción social de la masculinidad está peleada con la parte emocional, parecería entonces que a raíz de esta separación, de este divorcio, de esta viudez, ¿no? Entonces encuentran en la paternidad, ¿no? Uno de los ejercicios más importantes para ejercer el aspecto emocional. Y por otro lado, y por último, dice aquí reconstrucción del significado del amor del padre. Parecería, insisto, que suena como muy benévolo, sin embargo, al final vamos a ver cómo sigue habiendo rasgos todavía de esa masculinidad hegemónica rancia, llamémoslo así, ¿no? En el contexto que presentan ellos, dice, bueno, las relaciones de género han cambiado, sí, sin duda, ¿no? ¿Gracias a qué? A esto que le llaman la modificación de la división sexual del trabajo. No es otra cosa que identificar que las mujeres no están diseñadas naturalmente para el hogar y que los hombres no están diseñados naturalmente para el aspecto público y para la proveeduría, por ejemplo, ¿no? Encuentran un punto de arranque en los años 70, comentaban, ¿no? Donde hay una modificación de los roles de familia. ¿Dónde encuentran esta modificación de los roles de familia? Justo en estos años, ¿no? Donde la irreverencia, donde el tema de ir en contra de la autoridad y de en contra del establishment, de lo establecido, invita a muchas personas a resignificar, por ejemplo, el tema de cómo se están viviendo como hombres o como mujeres. Sobre todo, y aquí sí hay que decirlo, ¿no? Y lo hemos comentado en otras sesiones, sobre todo cómo se viven las mujeres, es decir, qué lugar habían o han encontrado y han ocupado, insisto, en ese momento, en los años 60 y 70, cuando el tema del género es abordado o cuando llega el género al tema académico, cómo estas mujeres son las que empujan la agenda de reconocimiento y de duda de los lugares y los roles sociales ejercidos históricamente. Dice aquí entonces, hay un reconocimiento legal de los derechos, sin duda, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, tenemos un reconocimiento legal de los derechos. Sin embargo, el tema de que sean legales no dice que sean ejercibles, por ejemplo, ¿no? Al momento también en esos años dice que hay un crecimiento en la matrícula femenina en las universidades. ¿Esto por qué es importante?
porque al final el tema educativo le va dando un lugar, o se van abriendo lugar las mujeres en un escenario que estaba totalmente diseñado para hombres, ¿no? De entrada la educación y enseguida los trabajos, por ejemplo, ¿no? Los trabajos remunerados. Sabemos que el trabajo doméstico es eso, y evidentemente es uno de los elementos más discriminados en este país, por cierto, ¿no? Y por otro lado, el uso de anticonceptivos. Fíjense qué interesante el tema del uso de anticonceptivos, porque entonces aquí las mujeres empiezan a tener también gran control del ejercicio de su sexualidad, ¿no? En función de, por ejemplo, del aborto, por ejemplo, ¿no? También y de la maternidad o de la no maternidad, e insisto, de un ejercicio sexual un tanto más libre, ¿no? Sin el tema del peligro, por ejemplo, de que un hombre les vaya a embarazar por, digamos, por el ejercicio sexual de sus vidas, pues, ¿no? Y entonces todo este escenario y todo este contexto, dicen los autores, hace un impacto en la transformación del rol masculino y de las relaciones de género. ¿Y por qué hace un impacto en el rol masculino? Porque entonces aquellas personas, ¿no? Que estaban siendo dominadas y que uno tenía en la casa disponibles como objeto de asistencia y de cuidado, entonces empiezan a dejar en la, insisto aquí con este concepto, ¿no? Empiezan a dejar en la orfandad doméstica a muchos de los caballeros. Es decir, este caballero, ¿no? Entonces empieza a encontrar que la mujer empieza a estudiar, empieza a debatir con él, empieza a ganar su propio dinero, empieza a hacer un ejercicio libre de su sexualidad y entonces el elemento de control que se tenía sobre de ellas, ¿no? Sobre este objeto que son las mujeres en el caso de la visión que se tiene desde la perspectiva masculina, entonces empieza a diluir. Y entonces encontramos una orfandad, entonces, de qué vamos a dominar ahora o cómo lo vamos a dominar. Si esto que estaba dominado y estaba, llamémosle así, docilizado, entonces ahora, ¿dónde lo vamos a encontrar? Es decir, por eso les decía que es muy importante que para el tema del estudio de las masculinidades entiendan, ¿no? Que el tema del género es punto de arranque para ello. O sea, estaremos hablando de los feminismos en un punto, en el género, y estaremos hablando de la masculinidad por el otro lado, de las masculinidades, ¿no? Hola, mujeres preocupadas, ¿cómo están? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Bueno, dice Lucía, mi padre fue un muy buen proveedor, estricto y enérgico en nuestra educación. Mi madre es sumisa, callada y excelente administradora. Creo que te vas a identificar mucho con lo que va a suceder el día de hoy, mi querida Lucy, porque gran parte de las familias mexicanas me parece que pudo llegar a vivir esto. Insisto, si me pueden ir compartiendo, de entrada les agradezco mucho la confianza, si nos pueden ir compartiendo cómo les ha tocado vivirlo a ustedes en su escenario, digamos, común, en su escenario familiar, insisto, se los voy a agradecer muchísimo, ¿no? Y entonces este procedimiento de socialización que se ha venido dando desde hace mucho tiempo en la sociedad mexicana, bueno, dinamiza que los hombres debemos de encontrarnos entre la fuerza, la competencia, el control, la racionalidad, la autoridad, participamos del espacio público, actividades productivas remuneradas, ¿no? Creo que esto lo hemos comentado mucho en otras sesiones. Y por el otro lado, las mujeres históricamente se habían dedicado a la vida doméstica y a la crianza. Y entonces, cuando aparece estos movimientos feministas, ¿no? En los años 70, ojo, desde la parte académica, porque los movimientos feministas tienen más de esos 30 años, ¿no? Tienen mucho más tiempo peleando en las calles y peleando en otros espacios por el tema del reconocimiento social y de la no dominación, ¿no? Por parte del aspecto masculino. Entonces encontraremos aquí que la dinámica de cambio evidentemente tenía que ser a partir de su agenda. Y lo que vamos a encontrar entonces en esos años, ¿no? De socialización o de inicios de la socialización de estos hombres que les estoy comentando, que quizá tuvieron un padre que vivieron en el año antes de 1955 o más o menos después, encontrarán que seguramente había mujeres como estas. Yo creo que un poco como lo que Lucy comenta. Es decir, se acordarán quizá de esta guía, ¿no? Que es la guía de la buena esposa, donde habla al menos, si mal no recuerdo, de 11 puntos, ¿no? No los voy a poner todos, pero encuentro al menos este como una parte muy reveladora de lo que venimos hablando. Y aquí, insisto, ¿no? Fíjense en el mensaje, habla de prepara a los niños, ¿no? O sea, de entrada, el tema del lenguaje, que es sumamente importante, ¿no? El tema de los niños, bueno, ahí habla de una niña, por ejemplo, y listo, y dice, cepíllales el cabello, lava sus manos y cámbiales la ropa en caso de ser necesario. Son sus pequeños tesoros y él los querrá ver relucientes.
Y entonces aquí me parece algo sumamente relevante porque alcanzamos a notar algo que quizá, ¿no? Todavía no cambia demasiado, aunque el cambio ha venido empujándose, insisto, mucho por la agenda de las mujeres y en gran parte hoy también por una agenda de hombres que están dispuestos a participar de los cambios e identificarse más con el tema de la equidad. Entonces aparecerá esta mujer, ¿no? En este rol social de cuidar, de tener a la niña lista, de tenerla disponible casi casi para cuando él llegue, ¿no? Que la pueda observar reluciente, limpia y demás, porque ese es el trabajo de la mujer, ¿no? Y así fue durante muchos, muchos años, ¿no? Entonces, bueno, este grupo de hombres que les comentaba, este grupo de hombres en el estudio, encuentra la masculinidad o encuentra que la masculinidad está representada o ellos observan que su masculinidad, como la vivieron, está representada en 3 momentos distintos. Y fíjense aquí lo interesante. Cuando ellos eran niños, encontraban que la masculinidad estaba observada o estaba procesada a través de la fuerza, a través de la competencia y a través de la destreza. Es decir, teníamos que ser así para que en algún momento dado nos pudieran decir que éramos niños. Y aquí regularmente se hace un ejercicio muy interesante. Si alguien me lo quiere compartir, estaría fenomenal. Ahí les va. Me gustaría saber si alguna o alguno de ustedes se acuerda cuando eran niñas o niños, en el caso, ¿no? ¿Qué hacíamos los niños? Quiero, o sea, si ustedes son niñas o niños, ¿no? O como se quieran denominar, quiero que me cuenten, por favor, si se acuerdan, qué hacían los niños varones, ¿no? Para ser niños. Por favor, acuérdenme alguna anécdota que ustedes hayan observado, insisto, ¿no? En su niñez, de esos niños hombres, ¿no? ¿Qué hacían para diferenciarse y para volverse o para sentirse niños? Es decir, no niñas ni otra cosa, pues, ¿no? En el caso de cuando eran adolescentes, ¿qué hacían los hombres o qué hacían esos caballeros para sentirse hombres, para mostrarse masculinos? Acuérdense, por favor, porque seguramente habrá un chorro de anécdotas que ustedes puedan comentar o que se están acordando. Estos hombres, dice, por ejemplo, estos hombres del estudio dice que, bueno, hablaban de la fuerza, de la competencia y de la sexualidad. Aquí hay un elemento ya distinto, el tema de la sexualidad. Es decir, cuando empiezas a hacer mi ejercicio sexual, entonces ya soy hombre en el caso, ¿no? O sea, parecería que con cuántas mujeres me acuesto, parecería como el tema del premio y de la masculinidad basada en la virilidad, por ejemplo, ¿no? Ya siendo adultos, ¿no? Aquí me gustaría también preguntarles, ¿qué observan ustedes en esos hombres, ¿no? Maduros, ¿no? Que los hace hombres. Y entonces dice aquí este estudio, ¿no? En la madurez, nuestros estudiados encuentran que la masculinidad se representa a través de ser proveedor, de ser responsable y ojo con esta, de la autoridad, ¿no? Entonces, bueno, ahí si me quieren comentar algunas, dice Antonio López, me obligaban a jugar fútbol y no me gustaba. Fíjate qué interesante, porque es eso, tienes razón, mi querido Antonio, ¿no? Es una forma de decirle al mundo que los hombres teníamos o tenemos que hacer cierto tipo de juegos. Ya entraremos en eso, si gustan, en otras charlas, y hablaremos del juego, porque es muy interesante, de cómo a través del juego, y ojo, parecería medio inocente, pero no lo es, ¿no? A través del juego vamos participando o el juego va haciendo procesos también de socialización de las personas, ¿no? Dice Alan Maya, jugar a las fuercitas para demostrar que eres el más fuerte entre todos, todas, ¿no? Y el más hombre. Así es, Alan. Sí, sí, sí recuerdo esa parte, ¿no? De, a ver, cabrón, no vamos a retarnos y órale, ¿no? Hacer estas fuercitas. Tienes toda la razón. Dice Serena, niños jugar al fútbol en la cancha, niñas caminando, platicando entre ellas. Me acabas de acordar, querida Serena, de lo que comentaba la sesión anterior de una gran chica que conozco del Museo Memoria y Tolerancia, de Jimena Canseco, que ella en su perfil ponía justo eso, ¿no? Que los espacios, cómo se vivían en la escuela y cómo se han vivido en la escuela también. Los niños efectivamente dominando la escena pública, es decir, mostrando y luciendo lo que como niño se debe de hacer. Y en el caso de las mujeres dando vueltas alrededor, llamémosle así, ¿no? En esta como periferia de admiración hacia lo que está sucediendo al interior de la cancha, por ejemplo, ¿no? Dice, raramente jugábamos juntos, algo como stop u otro juego de competencia. Es cierto, Serena. Y vaya que esos eran juegos muy, muy chidos porque nos ponían a hacer ejercicio a todos, ¿no? Y a todas. Dice Isabel, ¿cómo estás, Isabel? Buenas noches.
Soy maestra de preescolar en mi práctica. Esto que tú comentas pasa en el aula. Los niños se muestran como los que sí pueden cargar la silla, los que pueden ser policías, bomberos y policías, ¿no? Y dice Eduardo, yo recuerdo que jugando a las canicas y encantados. Sí, aunque no sé si el tema, creo que el tema de los encantados de repente era como un tanto más plural, no sé, usted aquí sí lo digo no como generalizando, pero yo cuando jugaba esto de los encantados sí había como de chile de mole y de dulce, ¿no? Entonces había toda una serie de pandilla múltiple, ¿no? Pero sí, en el caso de las canicas parecería que era como más de hombres, ¿no? Dice Isabela, ¿no? Y las niñas jugando solo en la casita. Es que les digo, neta, el juego, ya lo hemos comentado en otros escenarios, pero los juegos y los juguetes de verdad no tienen nada de inocencia, ¿no? O sea, tienen toda la gama y la amplitud de ir socializando a las personas en aquello que el género les ha y nos ha impuesto, digámoslo así, ¿no? Entonces, bueno, si ahí me quieren seguir contando más de estas anécdotas, con mucho gusto les sigo leyendo, ¿no? Por otro lado, entonces, lo que vamos a encontrar en este estudio que dicen estos investigadores sobre los grados de masculinidad, los grados de mandatos de la masculinidad y la diferencia de vivirla, tiene mucho que ver con todas estas variables y ahora voy con ellas. Dice Alan, en la adolescencia secundaria nos dividían en 2 talleres. Híjole, Alan, ¿qué cosa acabas de hacernos acordar a todos y todas? Y voy contigo, Mara. Dice, nos dividían en 2 talleres, taquimecanografía para las chicas y electricidad para nosotros. Sí es cierto, a mí me tocó todavía esos pinches talleres, pues, ¿no? donde por ejemplo, o danza, ¿no? Que de repente le tocara a un chico. Yo recuerdo en la secundaria, y gracias, Alan, que en mi grupo de secundaria de tercero C, perfecto, ¿no? Creo que en algún momento nos dividieron así a la mitad del grupo, ¿no? Les valió sombrilla, ¿no? Y nos dividieron a la mitad del grupo y la mitad fue para danza y la otra mitad no recuerdo para qué taller. Pero bueno, era como bien interesante cómo los hombres vivieron el tema de la danza como un tema de afeminamiento. Y, ¿no? O sea, ¿cómo era posible, no? Bueno, y él dice, Alan, y de ninguna manera podías ir al taller de taqui porque atentabas contra tu hombre. Pues claro, ¿no? Hay algo que en la masculinidad hegemónica se maneja mucho y para construirnos hombres nos debemos de distanciar. Ojo, esto no debe de ser así, lo hago desde el análisis y desde la teoría como se observa. Para la masculinidad entonces hay que construirse desde el otro, desde la negación del otro o de la otra en este caso. Y hay que construirse desde negarse mujer, desde negarse niño o niña y desde negarse homosexual. Es un tema sumamente interesante. Dice Lucía, el Jesus iba a trabajar al campo, traer leña, comida y las niñas se quedaban en la cocina haciendo quehaceres. Sí, así es, porque además se decía, ¿no? Que las niñas no pueden hacer otra cosa, que bueno, esto creo que es, insisto, cómo las dinámicas no han cambiado demasiado, ¿no? Y aquí sí hay una invitación a ver cómo nosotros lo estamos viviendo en su momento o cómo vamos a participar si en algún momento dado así lo queremos de la paternidad o no, ¿no? O de cómo lo vemos con nuestros grupos cercanos. Dice Serena, los niños también se la pasaban pegándose en los hombros, brazos y cada vez más fuerte, cosa que no jugaban con las niñas porque terminarían llorando y a palabra. Sí, tienes razón. Y fíjate, hay algo muy interesante, Serena. En el caso de los hombres, por eso les digo que el tema de la emoción y del afecto sí nos pega, pero es bien interesante cómo demostramos afecto a los hombres, ¿no? O cómo se demuestran afecto en la mayoría de los círculos masculinos. Y es muy complicado que todo un hombre llegue si lo abraces afectivamente, con cariño y con suavidad, porque entonces hasta me parece que las otras personas que puedan observar eso inmediatamente van a tener una denominación de que tú eres homosexual. Siendo, ojo, teniendo en esta dinámica que estoy hablando como si ser homosexual fuera una enfermedad o una desviación social, ¿no? De algo antinatural. Ahora, qué interesante porque es bien rudo esto, ¿no? De los hombres, dense cuenta cómo se saludan o cómo nos saludamos. Y regularmente es con, o sea, sí te quiero, güey, ¿no? Pero, o sea, chingón, cabrón. Y va la fuerza de por medio, como dejándole sentir al otro que sí lo quiero, pero que no lo puedo tocar suavemente porque es muy probable que se tome a mal esa caricia, por ejemplo, ¿no? Dice, por ejemplo, Viridiana, yo tuve compañeras en el taller de mecánica automotriz, pero el maestro les decía que no hiciera nada, que se iban a hacer feas sus uñas. Bueno, pues ahí también el tema de los instructores, ¿no? De las personas que participan de la instrucción. Este tema del género también es muy importante. De repente hablamos de
perspectiva de género y pedimos que se hable de perspectiva de género. Sin embargo, las profesoras y profesores de repente, no todas, ¿no? Afortunadamente, pero es muy interesante cómo todavía pueden traer algunos sesgos personales que pueden impactar en las alumnas y alumnos, ¿no? Dice Belén, en mi caso me gustaba jugar trompo, canicas y yo-yo, me castigaban y me mandaban llamar a mi mamá porque no eran juegos para niñas. ¿Qué la chingamos con eso? O sea, ¿qué cabrón es eso de que te castigaran por jugar algo que yo no sé en qué momento se le ocurrió a la gente decir que este juego era para niño y que este juego era para niña, ¿no? Qué interesante. Dice Marisol, yo entiendo lo conceptual del juego con el género, pero cuando la gente parte de la negación del género, ¿cómo se analiza y cómo se trabaja la sensibilización? Va a ver, va de nuevo. Yo entiendo lo conceptual del juego con el género, pero cuando la gente parte de la negación del género, ¿cómo se analiza? ¿A qué te referirías con el tema de la negación del género? Cuéntame un poco más, Marisol, y ahorita le vamos dando cuerda a este asunto, ¿te parece? Dice Eduardo, también jugué al trompo y al yoyo. Sí, serán como formas, ¿no? De hacernos hombres. Te voy leyendo en un minuto más, Marisol, ¿te parece? Bueno, decíamos entonces que los grados de los mandatos de masculinidad y las diferencias de vivirla tienen que ver con todas estas variables. No es lo mismo ser hombre desde una perspectiva de un nivel socioeconómico bastante opulento a un nivel socioeconómico bastante castigado. Si la escolaridad, por ejemplo, está en el quintil más bajo o en el quintil más alto. Esto en el entendido, por ejemplo, de la movilidad social que se representa a partir justo de estas variables que son los quintiles, ¿no? ¿Está determinado ser hombre, ser un hombre mejor con más escuela o con menos escuela? No. O sea, no es una determinante. También eso es importante, ¿no? O sea, tampoco está determinado que tener un título universitario, la preparatoria, la secundaria, nos da o mejoraría los elementos. No, no necesariamente, insisto, ¿no? Vaya, sí es un tema de ayuda, pero ojo con ese asunto, porque entonces no solo es un elemento educativo, como mucha gente de repente me cuenta, sino tiene que ver, insisto, también con los escenarios culturales a los cuales se enfrenta esa persona, ¿no? Dice Cristina, en la universidad si las mujeres nos atrevimos a pasar por las áreas, nos atrevemos a pasar por las áreas de ingeniería. ¿Qué pasaba, Cristina? A ver, cuéntame, porque eso es muy interesante, ¿no? Dice aquí, ¿no? La escolaridad, el reconocimiento social, es decir, el éxito profesional, la residencia, es decir, no es lo mismo, por ejemplo, vivir en el norte del país a vivir en la sierra de Oaxaca o vivir en la sierra de Guerrero. Es decir, el sur sí es muy interesante, ¿no? El norte es muy interesante, cómo se vive desde esa perspectiva, el ser hombre, ¿no? La generación de pertenencia, por supuesto, no es lo mismo haber nacido en 1950 que en los años 70, ¿no? O más adelante, o por ejemplo las personas que han nacido en el año 2000, por ejemplo, ¿no? O más para acá, un poquito más para acá. O sea, no se vive de la misma forma, aunque hay arraigos muy interesantes en las conductas de las personas. Y por otro lado, las características de la familia de origen. Es decir, no es lo mismo observar en una familia, por ejemplo, el tema del respeto y de la comunicación con las otras personas, el respeto, por ejemplo, a la niñez, ¿no? No sé si a ustedes les tocó todavía, o si lo vivieron o si observaron, que gran parte del tema de los adultos, cuando educan o educamos a los pequeños, regularmente les decimos que nosotros mandamos, ¿no? Y que nos deben de respetar y que deben de respetarnos a los adultos. Y entonces mi pregunta cuando yo digo eso es, ok, entonces yo debo, en el caso, ¿no? Nuestros hijos o nuestras hijas deben de respetar a los adultos, de acuerdo, perfecto. Y nosotros respetamos a los niños, incluidas todas sus multifacetas de los chavitos y las chavitas. O sea, entonces, ¿qué tipo de educación les estamos comentando, no? A ver, voy con Marisol. Me refiero a que hay muchas personas que no tienen conciencia de género y eso dice mucho. Yo entiendo que me socializaron como mujer cuidadora de muñecas y a los hombres, ok. Y cuando ahora, en este contexto del velo de la igualdad, ¿cómo lo trabajas? ¿Por qué hay generaciones diferentes? Me parece que, por ejemplo, hoy, mi querida Marisol, más allá del tema de la negación del género, es ver no la determinante en las capacidades de las personas a partir de su sexo, justo como el género lo está diciendo, ¿no? Sino desmontar esa capacidad, ¿no? Y trabajar más en el tema del respeto y de la igualdad y de la diferencia. Justo es uno de los temas que vamos a abordar en el diplomado, por ejemplo, ¿no? Que están invitadas e invitados todos, ¿no? Entonces, porque efectivamente, ¿no? O sea, desmontar el tema del juego, o sea, ¿cómo haces, por ejemplo, el tema del juego neutro? Por ejemplo, la bicicleta, pues para niños y para niñas, ¿no? Aunque, que la chingamos. Ahora que me acuerdo,
pues también la bicicleta ha sido tema de tabú social, ¿no? O sea, que si de repente la niña se subía a la bicicleta, no se podía subir porque pues iba a perder la virginidad, por ejemplo, ¿no? Entonces también ese era un tema de tabú. El hecho de que, por ejemplo, hay un chavito o varón, ¿no? Socializado así, de repente quiera una muñeca, pues sí pega, ¿no? O sea, es como de, caray, ¿no? ¿Y por qué quiere la muñeca? Insisto, ahí dependerá mucho de las personas que tenga alrededor y cómo lo observen. Es decir, fíjense en algo y háganlo si quieren. Ya lo he dejado de tarea muchas, muchas veces, ¿no? No sé si hayan tenido ustedes esa oportunidad, pero regálenle algo a lo mejor muy simbólico a un niñito, a una niñita de su familia que tenga que ver con lo no naturalmente genérico de su juego, pues, a lo que voy. Regálele, por ejemplo, a una niña, no sé si se puede llamar así, una cajita de herramientas, ¿no? Y observen sobre todo a la familia. O sea, el tema no es el niño o la niña, porque el juego no tiene sexo. Los que hemos puesto el sexo y el género en el juego somos los adultos, pues, ¿no? Porque hemos dinamizado que así sea, porque esto le pertenece a las niñas y esto le pertenece a los niños, así lo hemos puesto, ¿no? Entonces es muy interesante eso, o sea, cómo lo trabajamos desde esa perspectiva. En otro momento, por ejemplo, cómo un niño o una niña puede solicitar que de repente se le compre, en el caso un niño, se le compre un juguete de color rosa o unos tenis de color rosa y entonces ya quiero ver a las mamás o al papá, ¿no? O a la familia alrededor, ¿qué van a decir? Eso, por ejemplo, sucedió en mi, digamos, con mi paternidad, ¿no? De repente la bendición, ¿no? Estaba con su abuela y me habla la abuela y me dice, oye, es que quiero unos tenis rosas. Y yo, o sea, sin mayor miramiento, desde mi perspectiva y desde mi conocimiento, le dije, pues si se los quieres comprar, pues cómpraselos, no, no hay bronca. Y entonces fue como de, bueno, ¿y por qué rosas? Le digo, bueno, ¿no? Al final se los compró, no vio ningún problema en el tema del color y listo, andaba Felipe con sus rosas, con sus tenis rosas, pues, ¿no? Para ir para abajo, ¿no? Dice Cristina, era terreno prohibido para las mujeres, ya había algunas mujeres en la carrera, pero eran muy pocas. Pues hasta la fecha, mi queridísima Cris, ¿no? O sea, claro, hay territorios que todavía son simbólicamente digamos, territorio de los hombres, ¿no? Y lo decíamos en otros escenarios, ¿no? El tema de lo público y lo privado. Se piensa en lo policial, ya lo veremos en el diplomado, gracias. Sí, sé que traes ahí todo un tema policíaco, mi querida Marisol, lo sé perfectamente, espero que ya hayas leído lo que te comentaba de Daira, ¿no? En el caso del tema que te comentaba, ¿no? Dice Eduardo, cuando fui adolescente me daba miedo pedirle o decirle a la niña o señorita que si quería ser mi novia, que si quiere ser mi novia, miedo de rechazo. También, porque ojo, ¿cómo elaboramos el tema del rechazo, mi querido Eduardo? O sea, los hombres regularmente no sabemos de rechazo, porque si nos rechazan regularmente violentamos. Ojo, no está determinado, vuelvo, pero una de los elementos de la construcción de la masculinidad puede ser esa también, ¿no? Es decir, cómo actúo ante el rechazo, ¿no? O sea, si ninguna mujer en teoría puede rechazarnos, ¿no? Bueno, dice Isabel, así depende de la gente que lo rodea como los colores, por supuesto. Dice Lucy, me encanta cómo le dice a su pareja el Jesus. Dice, el Jesus como adolescente concluyó que trabajar en el campo de por vida era muy drástico. Su sentido común fue irse a la escuela y estudiar para tener un nivel académico mucho más, dice muchos de sus compañeros, déjenme ver más aquí, se quedaron en el campo y ahí siguen. Es un trabajo muy digno, sin duda, ¿no? Es un trabajo muy digno, es un trabajo sumamente castigado, el tema del campo. Y decían por ahí, ¿no? Que si el trabajo, que si echarle ganas era suficiente en este país para ganar mucho dinero, el primero que debería de ganar mucho dinero en este país sería un campesino, ¿no? La gente que trabaja en el campo, ¿no? Los jornaleros, las jornaleras. Vaya, durísimo, ¿no? El tema de la socialización en el campo también, ¿no? Bueno, estos hombres que les comentaba, estas características, pues evidentemente tienen que ver con años de socialización en estos procesos de masculinidad. Uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, este que ven ahora en pantalla, este hombre, ¿no? Conquistador, este hombre con traje, este hombre parecería con un tema de un estatus económico no tan castigado, como otro escenario que podemos ver en la siguiente fotografía, fíjense, ¿no? Este es un escenario totalmente distinto, es una masculinidad, si bien tienen cosas en común, como el tema del ser hombres, ¿no? Evidentemente el ser hombre también tiene sus ventajas en función del tema de la escolaridad y sus ventajas en función del tema del poder adquisitivo. No es lo mismo, como decíamos, no ser un hombre que haya nacido en una familia con amplios recursos a un hombre que haya nacido en una familia donde los recursos son muy escasos, los procesos son similares, pero con sus diversas desigualdades, ¿no? Dice Aide, hola Aide, por cierto, felicidades Aide, nos hace una gran chamba Aide, de estas chambas como
como poco vistas, pero para nosotros, híjole, es de gran reconocimiento en Isonomía y en Amerce, porque es la que nos ayuda junto con Sama a responder todas las dudas que ustedes tienen, ¿no? Y eso es muy, muy lindo de Aide, le agradezco mucho siempre todo su apoyo, ¿no? Dice, para mí era horrible ir a clases de inglés al CENEX de Zacatenco, teníamos que pasar por los dos edificios y sí, me imagino porque parece como que si ustedes estuvieran disponibles, ¿no? Era un tema como de chiflidos y bueno, por todos lados. Bueno, qué escenario, ¿no? Ahora, fíjense en esta, porque en estas variables, porque a estos hombres, insisto, de cómo vivieron su masculinidad respecto de su juventud y respecto de su padre, tiene que ver con algunas de esas características. Fíjense, mi querido Amin Fabián, ¿cómo estás? Y lo voy a decir, me llevo muy pesado con él. ¿Cómo estás, desgraciado? Te quiero mucho, amigo. Espero que estés muy bien. Te mando un gran abrazo. Gracias por andar por aquí. Así es, mi querida Cristina, el tema de los olvidados, por supuesto, gran película además, ¿no? Y entonces hablamos aquí de conflictos de pareja, exacerbada división sexual del trabajo, ¿no? Cuando estamos hablando de masculinidades de hace mucho tiempo, ¿no? De los años 50, de estas masculinidades que se le conoce como tradicionales. Hay patrones fuertes de autoridad, es decir, poco contacto con la emoción, baja escolaridad, dice por aquí, ¿no? Y son generaciones previas a 1955 que al final tendrán patrones conservadores muy, muy arraigados. Vuelvo, en ciencias sociales no podemos determinar a las personas. Se juega con muchas variables, ¿no? Como lo veíamos al inicio, ¿no? Te quiero, amigo, muchas gracias. Un honor que estés aquí con nosotros y con las chicas, ¿no? Dice Serena, también recuerdo que aún son niños, cuando niños, perdón, la manera de reaccionar de un niño ante la niña, que le gusta es molestar, molestar y molestar, no hay como sí, es cierto, qué interesante, porque no es un tema de poder agradarle a la persona, sino estar como, llamémosle ahí chingui chingue, dicen por ahí, ¿no? Como una forma de llamar la atención de la niña, entonces, ¿no? Ahora, fíjense en estas otras variables, porque dice, cuando los hombres son más jóvenes, ¿no? Bueno, en teoría hay mayor libertad, ¿no? Parecería que el tema de la división sexual del trabajo no está tan marcada, que el nivel socioeconómico puede llegar a ser un medio alto, que puede haber bajos niveles de violencia y que puede haber mayor participación en áreas domésticas, por lo tanto, hay menos dificultad de mostrar emociones. Es decir, estas variables se juegan completas, ¿eh? O sea, no vayan a creer que es una determinante la primera fila y la segunda fila. Si le quitamos esta de conflictos de pareja y lo ponemos aquí abajo y así sucesivamente, pues evidentemente nos va a dar un resultado totalmente distinto. Por eso les decía, cada uno de los hombres, ¿no? Que estamos en este chat, ¿no? Y ustedes como mujeres han observado a los hombres cómo lo viven de manera distinta respecto a las variables que van encontrando. Ahora fíjense en estas porque son muy interesantes. Cuando a estos hombres se les habla de la confrontación con el mandato proveedor, acuérdense que es una de las características de la masculinidad. O sea, para ser hombres hay que proveer, ¿no? Y proveer también nos da autoridad y control sobre el dinero y también nos da control sobre la persona. Y por eso es un tema muy interesante el tema económico. En las entrevistas que se les hace a algunos hombres, que se les cambió el nombre, por cierto, en el estudio, dice hombres y mujeres con roles diferentes, ¿no? O sea, hablan de que los hombres y las mujeres tienen hoy en día roles diferentes. Por ejemplo, ellos observan, encuentran a este proveedor en la figura del padre trabajador con un ingreso y a la madre en el funcionamiento del hogar y de la crianza. Ahora fíjense en esta que dice Joaquín. Mi mamá era la ama de casa y mi papá era el proveedor. Yo aprendí con el ejemplo que la mujer debía estar en su casa, pedir permiso para todo, atender a los hijos. Esas eran las características de una buena mujer y esto lo han oído miles de veces en miles de lugares y en miles de medios y hasta nuestras familias. El hombre debía ser fuerte, debía cuidar a las mujeres, ser trabajador, proveer de recursos a la familia. Insisto, pero este mandato, ¿no? Este mandato del proveedor también le implicaba al hombre, también le implica autoridad, ¿eh? O sea, aquí sí no podemos negar que es un elemento fortísimo de la masculinidad hegemónica, ¿vale? Bueno, siguiente. Ahora, cuando observamos estas características, dice que es una autodeterminación demandante de obediencia vertical. ¿A qué se llama obediencia vertical? Es decir, donde el hombre se sitúa por encima de cualquiera, es decir, por encima de la esposa y de los hijos, ¿no? O de las hijas también. Es decir, hay una autoridad autocrática sobre hijos y esposa. No hay tema democrático donde puedan participar. Y por lo tanto, dicen estos autores, no hay un desdibujo totalmente emocional. Es un hombre, digamos, de una pieza, pero de una pieza durísima, ¿no? De una pieza donde
donde la emoción no puede entrar, porque ser emocional entonces implica debilidad, ¿no? Fíjense en esta porque es muy interesante. Mi papá tenía la responsabilidad, aunque aquí hay un reconocimiento de que a lo mejor no tanto. O sea, mi papá tenía la responsabilidad, que por cierto no la llevaba muy bien, de proveer. Mi papá era obrero, pero estábamos en una época en la que el dinero rendía. Y aunque una persona trabajara como obrero, podía sostener a su familia decorosamente. Pero mi papá tenía el problema del alcoholismo. Cada semana se echaba sus alcoholes con sus amigos y se gastaba el dinero. No dejaba sin comer, pero daba poco dinero. Es decir, no hay bronca, o sea, doy poco, pero doy y sigo cumpliendo. Es decir, no hay reclamo, ¿no? No hay un tema del reclamo de incumplimiento. Y además me lo merezco por llevar el chivo a la casa, decían por ahí, ¿no? Y me merezco irme con mis amigos a las chelas, ¿no? Usted sigue quedándose en la casa, cuidar a los niños, a las niñas, ¿no? Fíjense en este, porque este es muy interesante, esta otra revelación de la entrevista, ¿no? O sea, los hombres podían hacer todo lo que quisieran. Están hablando de sus padres, ¿eh? Los hombres podían hacer todo lo que quisieran. Inclusive los padres y madres decían, cuiden a sus gallinas porque mi gallo anda suelto, porque mi hijo es un hombre, porque ha tenido tantas novias, sale de aquí para allá, puede tomar media botella y no se emborracha. El machismo al estilo Jorge Negrete y Pedro Infante, todas esas cosas, toda esa cultura, ¿no? O sea, son estos hombres, ¿no? Donde, bueno, no tiene, y vean esto porque es durísimo. Este tema de cuiden a sus gallinas porque mi gallo anda suelto, digamos que ha cambiado al año 2020, donde dicen o donde se habla de que las mujeres tienen la culpa de que las violentan en la calle, ¿no? O sea, el hombre tiene necesidad, ese es el argumento bastante absurdo, ¿no? Que el hombre tiene necesidad y entonces por eso hay un tema de violencia sexual, ¿no? O, pues, o sea, y la violencia se da porque, pues, ¿para qué andan las mujeres en la calle? Es decir, ¿para qué andan las gallinas afuera del gallinero si el gallo anda suelto? ¿No? Es decir, parecería entonces responsabilizar nuevamente el tema de la víctima y el tema de que los hombres somos así por naturaleza. Y eso es un tema durísimo que hay que analizar y desmontar, ¿no? Ahora, hay un tema muy interesante aquí de cómo se confrontan con el mandato del proveedor. Por ejemplo, cuando un hombre se encuentra desempleado, ¿cómo lo vive? O con ingresos insuficientes. Y algunas de las características de estos caballeros, cuando no encuentran en la proveeduría parte de su masculinidad, entonces parecería que llegamos a escenarios de frustración y de conflicto. Y la frustración deviene porque la pareja puede ganar más, ¿no? O porque definitivamente él se va a encargar de algo que no estaba naturalmente desde la perspectiva, bueno, desde el género, ¿no? Desde el mandato de género, que no estaba dispuesto para ello, es decir, cuidar, dedicarse al área doméstica, dedicarse a lo privado. Dice Serena, las fotografías de antes era señor sentado en una silla cómodamente y la mujer parada a un lado o detrás. Así es, mi querida Serena, por supuesto, gracias por comentarlo. Fíjense en esta de Sergio, dice, en la época en que yo era adolescente, lo más importante era la fuerza. Estamos hablando nuevamente de personas adultas que son cuidadoras. Les recuerdo a las personas que llegaron un poquito después del inicio, es un estudio, el que estamos analizando, es un estudio de hombres que cuidan el día de hoy y que encontraron dentro de la paternidad un tema de contacto emocional, es decir, algo que quizá ellos no tenían, que de repente a partir, insisto, del ejercicio de la paternidad encontraron un escenario distinto para ellos, no como lo habían vivido como lo ven aquí, en su adolescencia, en su niñez, ¿no? Dice Sergio, en la época en que yo era adolescente, lo más importante era la fuerza, la virilidad masculina, lo macho que fuera uno. Incluso yo hacía ejercicio con pesas porque era extremadamente delgado. Yo nunca me metí a la cocina y ahora lo estoy haciendo. Qué interesante esto de yo no. Ahora, algo, perdón, aquí voy a hacer una pausa. Algo que sí debo de decir es que la mayoría de estos hombres, ¿no? No llegó por un tema de decisión, llegó por un tema de prueba de vida y de decisiones que les impactaron a ellos, pero no decididamente. Es decir, no participaron o comenzaron a participar del cuidado por decisión propia, sino porque las circunstancias de vida así los pusieron, pues, ¿no? Fíjense en esto, yo nunca me metí a la cocina y ahora lo estoy haciendo. Claro que eso me avergüenza. Haz de cuenta que me saliera de mí y me pusiera en la puerta y me digo, qué bajo has caído. Y después me digo, momento, alguien lo tiene que hacer y ahora yo no tengo trabajo. Pero una parte de mí dice, oye, estás perdiendo el tiempo aquí cocinando, eso me genera inestabilidad y me hace sentir mal. Qué cabrón cuando un hombre, ¿no? Lo sacan de su escenario. Y justo
de las cosas que comentaba con Fernando, de por qué empezamos a hacer estas charlas, llamémosle así, es porque empezamos a encontrar que dentro del escenario de la pandemia, del COVID, pues, o de esta contingencia sanitaria, a muchos hombres, ¿no? Se les retiró del espacio público y se les confinó al espacio privado. Y entonces ahí era un escenario que ellos no conocen, y que se empieza a generar un tema de mucha violencia y un tema de mucha frustración y de conflicto a partir de de que sienten como denigrante el tema del ejercicio del área doméstica. Entonces, y de ahí también observarán ustedes el valor que se le da de parte de muchos hombres al tema del ejercicio del trabajo doméstico, por ejemplo, ¿no? Fíjense en esto que el propio Sergio dice, ¿no? El desempleo sí pega. Al principio no me bañaba, pasaban 2 o 3 días y no me bañaba del desánimo. Y decía, ¿qué voy a hacer? No tengo trabajo, estoy aquí en la casa. Y luego, imagínate, por mi parte, dejo el trabajo y estoy en la casa. Por parte de ella, sale y conoce. Entonces se cambiaron los roles. Y si hay una mella, se cambiaron los roles. Este es un tema como de mucha confrontación para las personas que lo viven desde esa perspectiva. Se cambiaron los roles. No sé si han visto una película, está en Netflix, la apenas tiene como un mes y medio aproximadamente que le di un vistazo. Es con Robert De Niro y Anne Hathaway, si alguien me recuerda por ahí el título, creo que se llama Hombre de Moda, o no me acuerdo, gracias, ya me pasaron se llama Pasante de Moda. Y me llamaba mucho la atención, o nos llamaba mucho la atención, el papel que hacía, o que hace más bien, el esposo de la protagonista de Anne Hathaway, ¿no? Que es un cuidador. Y entonces de repente, hasta para las mujeres que aparecen en la película, que son mamás de las compañeritas de la hija de esta pareja, de repente era como un tanto llamativo que este sujeto, por ejemplo, llevara las riendas del cuidado de la casa, ¿no? Ya ustedes ven la película, no se las voy a quemar, tiene algún desenlace ahí medio rarón, pero bueno, ustedes véanla porque es muy interesante esto, ¿no? Es decir, cómo le pegan a algunos hombres, ¿no? Gracias, Viri. Así es, bastante de moda, mil gracias, ¿no? Entonces, fíjense, esto de la insatisfacción, frustración, enojo y agresión son expresión del costo emocional, ¿no? Son expresiones totalmente de los costos emocionales, de la incapacidad, por ejemplo, de proveer, de cumplir con mi rol social, de cumplir con lo que la sociedad está esperando de mí. Y además puedo ser burla de mi familia y de mis amigos. Y encuéntrense datos de ese estilo, porque está bien interesante eso. O sea, de verdad observen, por ejemplo, cuando un hombre está en la casa, si en la familia, o si ustedes, por ejemplo, en el caso, ¿no? Vamos a ponerlo así para ser más sencillo. Si conocen alguna pareja o ustedes están viviendo algo de cerca, donde la mujer sea la que salga a trabajar y el hombre a lo mejor trabaje desde casa. Y entonces observen ahí, por ejemplo, a lo mejor en generaciones previas, abuelos, tías o algo por el estilo, cómo hablan o cómo pueden hablar de ese caballero, ¿no? De a poco lo mantienes, a poco está en la casa, deja que esté de flojo, ¿no? Que se levante a hacer algo. Y qué interesante, porque parecería, o sea, si ese hombre pensemos, barre, trapea, cuida, si es que hay niños y niñas, cuida a las criaturas, ¿no? Hace de comer y entonces, pero aún con eso es como de, no hace nada, ¿no? Es como pues los hombres, o sea, el hombre para ser hombre debe de salir y de estar trabajando y de ganar dinero, ¿no? Entonces es como un tema de expresión del costo emocional, por un lado. Dice Isabela, así me pasó, mi pareja se quedó sin trabajo y hacía todo en casa, pero sus amigos se burlaban y le decían que pida, pero qué cabrón, Isabela, discúlpame que utilice el inglés, ¿no? Pero qué cabrón, porque entonces, fíjate qué interesante, vuelvo al tema, o sea, si bien ya no estamos en los años 50, pero aún siendo el año 2020, el año 2010, 12, 13, 14, 15, ¿no? O sea, sí hay arraigos muy interesantes de lo que significa ser hombre y de la vergüenza que a un hombre le puede significar estar con una pareja que gane más dinero que él. O sea, eso es muy interesante, ¿no? O sea, porque entonces el tema, como bien lo decía Sergio aquí en la entrevista anterior, ¿no? O sea, hay mella, el sexo débil de repente nos rebasó, ¿no? Y entonces esta dualidad del hombre omnipotente con la mujer sumisa quedó totalmente desdibujada. Es decir, se nos acababa a los hombres el tema del control sobre ustedes desde esa perspectiva. No quiero decir que no existan otras, por supuesto que hay muchas más, ¿no? Y no quiero decir que con esto ya todas las mujeres estén libres de ser sumisas, en absoluto, que eso es un tema todavía muy trágico, ¿no? Dice Cristina, y cuando se llegan a cambiar los roles, a ellos les peguen la umbría. Sí, ¿cómo no, Cris? ¿Cómo no? La neta es que sí. La neta es que sí, sí pega mucho. O sea, sí es un tema como de cómo es posible que ahora yo esté en la casa, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible
si todos mis amigos, ¿no? Si todos los hombres de mi vida, pues están trabajando en el afuera, y si hoy me encuentro yo en la casa y cuidando al niño, pues qué onda, ¿no? Es como raro, y tienes razón, sí pega, bueno, lo acaba de decir un hombre, dice, hace mella, ¿no? Aquí, dice, entonces se cambiaron los roles, y si hay una mella, ¿no? O sea, y mella lo entendería como esto que tú dices, el tema del hombre y del orgullo, ¿no? Y entonces, fíjense qué interesante, porque cuando las mujeres, dice este estudio, cuando las mujeres entraron al escenario, ¿no? De la academia, encontraron en estos espacios y empezaron a hacer una construcción de una cultura de equilibrio en la responsabilidad económica y doméstica. Es decir, empezaron a encontrar a estos hombres, a estas mujeres, llamémosle irreverentes de su rol de género, donde se fueron al escenario público y empezaron a abandonar el tema de los espacios domésticos, por un lado, o en su defecto, ¿no? Empezaron a irse, y les costó a veces a algunas la vida, o les ha costado a algunas la vida, y a otras la libertad, y a otras el tema de la violencia doméstica, ¿no? Siquiera salir a la universidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, dice Serena, normalmente la mujer, si está en casa, hacen todos los quehaceres domésticos, pero cuando un hombre se encuentra en esa situación, no hace los quehaceres domésticos, entra en conflicto con la pareja. Así es, Serena. Sí, lo hemos tocado mucho en estas charlas de jueves, ¿no? Porque entonces, por ejemplo, el hombre puede llegar, o en este confinamiento, ¿no? Se puede quedar así viendo la tele y echando la caguama todo el día, y tú le puedes decir, oye, ¿por qué no participas? No, pues porque a mí no me toca, ¿no? Porque a mí me toca ir a la calle y ganar dinero, y ahorita yo estoy aquí en la casa, o estuve, ¿no? No es mi culpa, y pues te sigue tocando a ti el tema doméstico, o sea, te sigue tocando a ti, es como un tema de perpetuar los roles sociales, ¿no? Y la división sexual del trabajo. Y entonces, para ir cerrando, fíjense, este tema de los costos emocionales, les pasa factura a muchos hombres, y encuentran en la paternidad un espacio de acercamiento emocional, fíjense, ¿no? Porque aquí hablamos de que si los hombres podemos ser cuidadores, ¿no? Y aquí hay, no sé si mi amigo Fabián todavía siga por ahí, si andas por ahí desgraciado, manifiéstate. Y es muy interesante, ¿no? La forma en la que vamos abordando cada uno de los hombres, ¿no? El tema de el ejercicio de los cuidados. Y fíjense aquí, dice, en el caso Juan, insisto, a todos se les cambiaron los nombres, ¿no? Me gusta hacer las labores de la casa porque es para nuestro bienestar, de mis hijos y mi esposa. Yo limpio la casa para que mis hijos lleguen y la disfruten. Yo limpio para que ellos estén bien aseados. Bueno, luego viene como la depresión. ¿Ven? Es como un tema de chale, yo no estoy para esto, yo estoy para estar en la empresa dirigiendo, ¿no? Pero bueno, lo voy a hacer porque si no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Y esto va a ser un despapalle, desorden. Por ejemplo, si el uniforme no lo lavo yo, ¿quién lo va a hacer? Y en algunos días no va a haber uniformes limpios. Caray, ¿no? O sea, entonces, bueno, fíjense, porque aquí lo que dicen estos autores es, el primer canal que tienen los hombres para expresar sus emociones, de estos hombres de los que estamos hablando, estos del estudio que estamos abordando, la mayoría de ellos encuentra la paternidad como un primer canal que tienen para expresar sus emociones, y esto se le llama paternidad alternativa, ¿no? Estos lo encuentran así. Y dicen ellos, más comunicación, el día de hoy en esta paternidad alternativa encuentran más comunicación y comprensión con guía, y menos relación a distancia, autoridad y control. Es decir, empiezan a separarse de aquel, llamémoslo así, de aquel paternaje de la propia masculinidad. ¿Vale? Vamos haciendo esas breves separaciones. Dice Lucy, mi hermano cuando se quedó sin trabajo iba al mercado con su bolsa de mandado y su hija en el cangurero y le gritaban mandilón. Sí, te creo, me pasó pues. Sí, o sea, ir al mercado, por ejemplo, ¿no? De repente ahora en el tema del confinamiento, pues aquí decidimos que yo fuera al mercado. A mí además me encantan los olores del mercado, les decía, y es que si le digo a la señora Ríos que vaya al mercado, la neta es que se gasta toda la quincena, se le atraviesa todo y se gasta todo. Entonces aquí el control de la lana la lleva a su servilleta y pues ya, ¿no? El punto es que cuando voy, sí, es muy común, es menos común ver a hombres solos haciendo el mandado, aunque hoy, por ejemplo, haciendo el súper hay muchos hombres jóvenes, ¿no? Haciendo el súper, ¿no? Esto es muy interesante también observarlo. Insisto, no con esto estoy diciendo que el tema de la masculinidad se terminó y que el tema de la dominación masculina se termina, no va por ahí. Ahora, fíjense en esto, ¿no? Apartarse del modelo convencional de masculinidad genera frustración y dolor, decíamos, ¿no? A partir, por ejemplo, de que estos hombres se encontraron con una separación. Separación me refiero al tema del divorcio, al tema de una separación del concubinato, ¿no? Se contraviene el control y el poder, pues claro, cuando se decide un divorcio o una separación, se acaba el control y se acaba el poder de la otra persona. Ahora, ok, ¿y cómo vivimos si hay hijos, ¿no? En el caso de estos que decían, o hijas, ¿cómo le hacemos con la crianza?
¿Cómo le hacemos con este proveedor cuidador? ¿Cómo le hacemos con esto de la inequidad y el dominio como causas de rompimiento? De hecho, uno de ellos se da cuenta que esta inequidad y este dominio fueron las causas del rompimiento de su relación. Fíjense en esta, ¿no? Porque dice, el sentirme maduro, el sentirme el jefe, el que yo era la autoridad de la familia, que tenía que tomar las decisiones por todos sin consensuar, sin consentir, eso fue provocando el desamor en mi pareja. Aguas, jóvenes, ¿no? Aguas, los que andan muy jóvenes todavía y los que ya andamos medio madurones, ¿no? También hay que cuidar este asunto. Dice, yo era la autoridad y no le daba el soporte ni la importancia a mi ex esposa que ella necesitaba, ¿no? Si yo sentía que con dar dinero y tener expresiones de cariño no era suficiente, y eso no era suficiente. Una de las cosas que yo cambié en mi segundo matrimonio es que yo le ayudo a mi mujer, tache para este carnal, por ejemplo. Ojo, porque por eso les digo que es bien complicado acercarse al tema de los cambios, porque, por ejemplo, él sigue diciendo aquí, o refiere que le ayuda, pues no, no le ayuda, y hemos hablado de que no es ayuda, se llama participación, le toca a todo mundo que vive debajo de ese techo en el hogar. Dice, le ayuda a mi mujer el fin de semana en las labores domésticas, en el le ayuda es de, pues a ella le toca y yo le hago el paro, ¿no? Y les estoy inculcando a mis hijos, sobre todo a los varones, que no debe haber labores de hombres y labores de mujeres. Debemos aprovechar las condiciones de fuerza de los varones para ciertas cosas, pero eso no debe impedir que hagan labores domésticas como barrer, trapear, etcétera. Bueno, al menos aquí ya hay alguien que le quiere entrar, ¿no? Hola Mariel Diversidad, muchas gracias, muy buenas noches. Bienvenida, bueno, no te había visto, pero gracias por el mensaje. Y bueno, cerramos con este, fíjense, lo que observan los de este estudio dice que el amor de padre, ¿no? Una de las características del amor de padre, fíjense, ¿no? En la niñez, o cuando tienen, o el amor de padre se puede ver en tres momentos distintos. Uno, en la niñez, cuando el cuidado de la vida, con el cuidado de la vida doméstica y escolar, es decir, cuando tenemos una persona pequeñita en nuestro cargo, ¿no? Siguiente, en el reemplazo, cuando empiezan a crecer, ¿no? Dice, el cuidado viene, o el amor de padre viene en la comunicación, en la vigilancia de la vida social, escolar y profesional. Y al último, digamos, en la vida más adulta, ¿no? Los padres empiezan a privilegiar el diálogo y la negociación. Estos padres de los que estamos hablando. Dice Belém, un matrimonio que conozco tomó la decisión de cambiar los roles cuando él se quedó desempleado y tenían un niño enfermo y eran fuertemente criticados por sus familias. Me puedes, digo, sin caer en el chisme, ¿no? Solamente como aportación, Belém, si nos pudieras contar algunas de esas cosas que les criticaban a este matrimonio para ilustrar, creo que nos viene perfecto, nos vendría perfecto. Insisto, solamente si se puede, ¿no? Hasta donde nos quieras compartir. Dice, por ejemplo, este Antonio, ¿no? Me sentía del carambas porque si para ser padre tienes que ir aprendiendo sobre la marcha, ser madre, imagínate. Bueno, al menos aquí hay un reconocimiento, ¿no? Dice, pero si dice uno que, sí, pero, dice uno, tengo que hacerlo. Afortunadamente yo era mi patrón. Aquí les digo que hay un elemento de socialización y de estatus económico distinto, por ejemplo. Afortunadamente yo era mi patrón porque de lo contrario tenía que haber sido muy rico para poder lograrlo. Porque honestamente tienes que hacerla de chofer, de muchacha, de mamá y de papá. Qué cabrón, porque entonces ahora sí se encuentra, cuando él se separa de la mamá de su hijo, se encuentra entonces que ella tenía que hacer de chofer, de muchacha, de mamá y de papá, ¿no? Entonces, los roles son muy, muy interesantes en este asunto, ¿no? Bueno, padre al cuidado de una niña. Tenemos roles tradicionales muy arraigados todavía, pero este padre, por ejemplo, Antonio, suple esos roles tradicionales o trata de suplirlos con otros recursos. Fíjense en esta entrevista que le hacen, en esta mención. O sea, a mi hija la mandé a un curso para que aprendiera a ser señorita, madre de Dios, ¿no? La mandé a que aprendiera para ser señorita. Ojo, ¿es culpa de él? Podríamos decir que no tanto. Pero entonces se encuentra, digamos, en un curso para señoritas cómo enseñarle a su hija a ser hija, ¿no? Dice, te hablo de cuando ella tenía 9 años. Casualmente le vino su regla, menstruación, muy niña, como a los 10 y medio u 11. Llegó y codeándome me dice, pues ya que es que ya me bajó, entonces pegué un reparo en ese momento y le dije, ¿quieres que le digamos a tu mamá, a tu tía, a tu abuelita? No, a nadie. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque al menos hay un tema de complicidad aquí muy importante de algo que parece tabú en el tema de los cambios físicos en niñas y niños, ¿no? En fin. Y bueno, para ir cerrando, insisto, ¿no? Encontramos que aquellos escenarios de masculinidad rígida, de paternidad autoritaria, de violencia intrafamiliar, de valores machistas
y donde se destaca la masculinidad para evitar la homosexualidad, pueden ser elementos que catapultan, insisto, a escenarios de algunas familias que puedan derivar en entrevistas como la siguiente. Dice Belém que él era un mantenido, que prefería volverse mandilón para no salir a trabajar y ir a un de charcos, ¿no? Sí, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte recibir ese tipo de críticas, ¿no? Porque entonces este hombre estará recibiendo o estará incumpliendo con lo que socialmente se está esperando de él, es decir, usted salga, sea el chingón, sea el que domine, ¿no? Y usted quédese en la casa, señora, a cuidar a la niña porque eso le toca. Bueno, qué fuerte, está ahí, qué arraigado está en nuestro país y en muchas sociedades, ¿no? Dice este chico, Joaquín, cuando yo tenía 17 años se divorcian mis papás y ya tenía como 4 o 5 años que eran muy fuertes los problemas de la casa. Muchos golpes de mi papá a mi mamá y luego ya se fueron hacia mí. No sé si alguien se identifique, insisto, aquí si no les pediré referencia, no es la idea, pero o si hayan observado esto en algunas familias cercanas, ¿no? Él me pegaba por defender a mi mamá. A mi papá cualquier cosa le molestaba, cualquier cosa era motivo de pleito porque tenía otra mujer. Yo le decía, no me meto, yo le decía, no me meto si discuten, pero si le pegas, claro que me voy a meter. Y entonces ya empezaron los golpes conmigo. He de haber tenido unos 14 o 15 años y esa vez me pegó tan fuerte que a partir de ese día me dormí con un bat y unos chacos, porque estaba decidido a que si regresaba y me quería pegar, me iba a defender. Entendible, ¿no? Muy entendible. Muy, muy entendible esta situación de este muchacho, ¿no? Él es uno, por ejemplo, de los que habla aquí, él es uno de los que cuida hoy a uno de los chicos que aparecen pues en este estudio, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué cambios, no? Para cerrar ahora sí, ¿qué cambios notaron en estos hombres cuidadores, no? ¿Qué cambios encuentran los investigadores en este grupo de hombres que como característica tiene que cuidan uno a una niña, otro a su padre y los demás a sus hijos varones, ¿no? Uno, encuentran un intento de equidad y un reconocimiento de la palabra equidad, ¿no? Ya hablaremos un poco más profundidad en otro momento de esto de equidad, ya lo hemos tocado, pero nos vamos más tendidos después, ¿no? Por otro lado, aparecen participación en actividades domésticas y, ojo, no por decisión, sino por obligación, ¿no? O sea, por circunstancias de vida, pues aparece, ¿no?, una participación de la crianza. Por otro lado, también hay un intento de romper con el rol del proveedor exclusivo. Sin embargo, llama la atención lo que mencionan sobre el ejercicio sexual. Llama la atención porque muchos de ellos siguen sin reconocer, por ejemplo, o siguen hablando del ejercicio sexual como la heterosexualidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un tema muy interesante. A las conclusiones que llegan es esta. Al menos la parte, digamos, el ejercicio de la paternidad les da un reconocimiento emocional o empiezan a tener un acercamiento emocional con una persona que es muy interesante y que es muy importante, que evidentemente tiene que ver con su hijo o su hija en el caso, ¿no? Y por otro lado, con un chico que, insisto, cuida a su padre, ¿no? Los mandatos masculinos produjeron dolor y frustración, como lo vieron ustedes en las entrevistas. Aún, y esto es muy importante, ¿no? Aún hay rechazo a la homosexualidad y hay signos muy importantes de control en la pareja. Todavía a estos, por ejemplo, se les conoce como machismos y micromachismos. Y en otro momento hablábamos de que los micromachismos no necesariamente son menos violentos que los machismos, sino que son más sutiles, ¿no? Eso es muy, muy interesante. Entonces, bueno, llegamos a esta conclusión, chicas, chicos, ¿no? Espero que les haya agradado el tema del día de hoy. Y, pues bueno, si alguien quiere hacer también comentarios para ir concluyendo, en lo que eso sucede, pues les doy el aviso parroquial, ¿no? Tenemos, insisto, nuestro diplomado en Derechos Humanos, Igualdad de Género y Masculinidad. Iniciamos bueno, se estará aperturando y tendremos una sesión de inicio de 1 hora por este medio, bueno, por el medio del Zoom, pues, para las personas inscritas. El día 29 de junio, en el teléfono que ven en pantalla y en la página que ven en pantalla, pueden tener mucha más información. El teléfono es de nuestra queridísima amiga América Pacheco. Ella les puede dar toda la información aquí con su servilleta al 55 11 18 27 95. Ahí tienen el temario. Es un temario que hemos preparado muy, muy bonito, con con mucho amor para todas y todos ustedes. Y espero que nos puedan acompañar, ¿no?, a Isonomía y a Merce en toda esta charla que vamos a tener y en todo esto del diplomado. ¿Les parece? Entonces, bueno. ¿El tema del micromachismo lo abordas en el diplomado? No, mi querido Antonio, hay un video ya sobre micromachismos aquí mismo en la plataforma de Genera Cambios, en la de YouTube, ¿no? Ya hablamos de micromachismos. Seguramente, ¿no? Y ojo, les recuerdo lo siguiente, el tema de que el diplomado es virtual, es a su ritmo,
Les recomendaré lecturas. Habrá lecturas, por supuesto, que tengan que ver con machismos y micromachismos. Les dejaré ahí recomendaciones con muchísimo gusto, eso sí, pero no lo abordaremos a profundidad porque si no, se nos va el tiempo con los otros temas que puedes observar ahí en el módulo 4. Pero de todas maneras, abordaremos algunas de esas características sin profundizar del todo y tenemos ahí más material que con mucho gusto les puedo compartir, ¿vale? Entonces, bueno, si no hay más comentarios, gracias Isabela, que tengas linda noche, gracias Serena, despídanse, chicas, chicos, es un gusto verles, ¿no? Nos vemos el próximo jueves, les espero a todas y todos el próximo lunes, entonces ya inscritas e inscritos en este gran oferta que hemos preparado con mucho cariño para todas y todos ustedes. Y pues bueno, espero que sea de su total agrado, ¿no? Entonces, bueno, si no hay más por comentar, pues bueno, gracias Lucy, ten linda noche. Le mando abrazos al Jesus, ¿no? A tu Jesus. Un gran abrazo a mi querido Jesus. Eduardo, mil gracias, buenas noches. Mi querido Antonio, mil gracias a ti por la escucha, por tu tiempo. Viridiana, muchas gracias, linda noche. Saludos hasta Azcapotzalco. Linda noche. Marisol, hasta Naucalpan, mil gracias, buenas noches. Ya te vi ahí en el diplomado, nos vemos el lunes, entonces, cualquier duda ahí andamos. Belém, mil gracias, saludos, buenas noches. Y no sé si anda alguien más por ahí que se quiera despedir. Mi querida Cristina, cómo no, mil gracias, gracias. Nuestra querida abogada Cristina Aguilar, gran profesora además, ¿no? Síganla porque tiene unas puntadas buenísimas. Ilse, un abrazo, mi querida Ilse, gracias, buenas noches. El gran Alan, te quiero mucho, Alan. La verdad es que creo que nunca te lo dije, pero eres un chico al que aprendí a querer mucho dentro de las aulas. Te mando un gran abrazo. Gracias por seguirnos. Así es. Ojalá que te puedas inscribir, Alan, al diplomado. Ahí lo tenemos en pantalla. Ojalá que puedas, ¿no? Está bastante accesible, créanlo, ¿no? Y a cómodas mensualidades. Más barato que en Electra, créanlo. Entonces, bueno, pues gracias a todas y todos. Cuídense mucho entonces. Nos vemos la próxima. Saludos, Pixie. Espero que todo el ejercicio haya salido perfecto, como a ti te haya agradado, ¿no? Como tú lo hayas esperado. Y pues bueno, ya me estarás comentando ahí tus impresiones. Mil gracias. Te mando un gran abrazo. Saludos. Hasta Tlalnepantla, Estado de México. No sé si alguien más ande por ahí. Y si no, ya vámonos, porque ya se nos enfrió el café. Cuídense un chingo, que les vaya muy bonito. Abrazos, mi querido Fernando. Deja de ver la peli, ya cuélgale acá, compa. Gracias, mi Fer. Gracias a Merce. Gracias, todas, todos. Abur, vámonos. Vámonos, Fernando. ¿Alguien Que le vaya muy bien, licenciado. ¿Despertaste? Te estoy escuchando. Esa desgraciada voz que oyen ahí es de Fernando. Si de repente escuchan que la cagamos en vivo, disculpen, ¿no? Así somos de cajetas. Pero bueno, amigo, te quiero mucho, te admiro y pues muchas gracias siempre por el espacio. Cuídate mucho. Les dejo un abrazote, que descansen Bye, todas y bye. todos. Ciérrale, compa. Cierra la Gracias. cortina. Bye. Bye.